Un joven que trata de realizar un anime basándose en varias historias paranormales que sucedieron dentro de un edificio embrujado. Tendrá la mala idea de adentrarse personalmente en una de las habitaciones, donde experimentará sucesos escalofriantes para poder terminar su manga. Clark advierte al público que este episodio es cosa de miedo. Hoy con el Resuminator, historias que no te atreves a contar. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cada que suba un video. Empezamos. La historia empieza con este mijo con el nombre de Jin Woo, un artista de dibujos y animes quien investiga un edificio de muchos años atrás. Por ende, conocemos al administrador. Él cuenta que tiempo atrás hubo un gran incendio donde murieron varios niños y desde entonces existen rumores de que pasan cosas extrañas y paranormales. Los espíritus chocarreros. El administrador cuenta que uno de los inquilinos, quien era un novelista, pudo escuchar varios ruidos en su habitación, pero aún así terminó quedándose en aquel lugar. Los días pasaban y en el piso de abajo empezaron a sonar golpes, pero el mijo lo dejaba pasar. Su esposa lo llama, lo reprime por no estar con ella y su hijo. Al mismo tiempo vemos que su laptop se abre sola sin que nadie la toque. Además, una voz le susurra mientras está en la conversación. Por aquella razón, la llamada se corta. Al otro día, el pana piensa que se está imaginando cosas y se va por unas pastillas. Al regresar, escucha esto. Y esto. Y si eso no fuera suficiente, esto. De igual forma, su laptop es lanzada. Por ese motivo investiga en las cámaras de vigilancia, pero no encuentra ninguna prueba. El mijo piensa que los niños que viven en otros departamentos entraron a molestarlo. Sigue tratando de buscar al culpable, de manera que encuentra uno de los pares de zapato que vimos en una de las escenas anteriores. Con todo eso, concluye pensando que fueron los niños y bota todos los zapatos a la basura. Antes de seguir con esto, ya habían pasado 15 o 14 minutos y hoy estaba que me moría del miedo. Y pilas con los zapatos. Los ruidos seguían por las noches. Al averiguar de dónde provienen aquellos sonidos, investiga y sondea toda la casa. Pero con lo que se topa es con los zapatos que tiró a la basura. Ahora alguien toca la puerta. Al tratar de mirar quién es, observa a estos tres niños que señalan a la puerta de al lado. Mejor cámbiale de canal, ¿sí? No, hombre, si esto está re interesante. El administrador continúa contando una historia más, la de una nena, quien trabajaba en una farmacia y obviamente que vivía en aquel edificio. En la radio anuncian que un hombre asesinó a su familia. Pilas con eso que dicen en la radio. Ella tenía un enamorado quien era un mal tipo. Después de terminar de hablar con su madre, la radio empieza a emitir ruidos extraños. Y en su trabajo vemos que fue la nena la que atendió al escritor de novelas del relato anterior. En ese mismo lugar pasa algo muy extraño, ya que una de sus compañeras aparece dentro de la farmacia, pero después entra por la puerta, confundiendo a la nena. A ver, ¿qué pasó? Más tarde llega el mijo con el que está saliendo, quien aparte tenía una familia, de manera que el plan de la nena es que se separe de su mujer para poder estar juntos. En la noche empiezan los ruidos extraños y vemos que dentro de la ducha aparece una silueta de un hombre. La mija entra pero no hay absolutamente nadie. Al día siguiente sigue con la duda de haber visto aquella silueta. Y en su trabajo los chapas buscan a su amante, quien es el sospechoso del asesinato de su familia. Ella va en busca de él en la habitación, pero vemos que se está bañando. Al mirar de nuevo la puerta del baño se da cuenta que no es su amante. ¿Y entonces? Su novio toca la puerta, confirmando así que hay alguien más dentro de la bañera. Los dos tratan de averiguar quién es, pero todo termina así. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Ahora Jim va en busca de este sujeto que vivió en una de las habitaciones anteriormente. Por cierto, este mijo fue el que le alquiló el cuarto al personaje de la primera historia. Bueno, seguimos. Él cuenta todo lo que pasó ahí. De esa manera conocemos que el mijo era un vendedor de bienes. Además, vivía con una muñeca a quien le decía que es su esposa. ¡Diablos! ¡Es un nido de locos! En la noche empiezan otra vez los ruidos extraños, ahora provenientes del lavaplatos, y vemos que una de sus pulseras se averió, pero aquella siempre estuvo ubicada en otro lugar. En la mañana el plomero saca un puño de cabello del lavabo, mencionando que ese fue el problema. Después siguen pasando cosas raras en la habitación. En ese mismo momento se da cuenta que la muñeca ya no está. Confundido, mira una mano cerrando el grifo del lavabo. En la noche siguiente pasa lo mismo. Entonces el mijo ve salir una cabeza por el lavabo, lo que termina asustándolo.
Trata de esconderse, pero pasa esto. Al terminar su relato vemos que se cortó las manos. Asimismo cuenta sobre un culto de una iglesia o algo así, pero eso lo sabremos casi por el final. Está bien. Con todas aquellas historias recopiladas, va a presentar su trabajo de anime a su jefe. Pero el pana dice que no quiere una historia corta, sino más bien una larga. Por aquello, el mijín trata de regresar al edificio. Su novia trata de detenerlo porque se percata que está muy obsesionado con terminar la historia, pero aún así regresa otra vez, para rogar al administrador que le cuente una historia más. Él accede, contando la historia de un estudiante que llegó a vivir con un viejo amigo después de regresar de estudiar en el extranjero. Vemos que aquel mijo es algo raro, además tiene comida muy podrida en ese hogar, paredes muy húmedas llenas de moho. Para limpiar toda esa suciedad va a una farmacia para pedir un desinfectador de hongos. Por cierto, el mijo resultó ser el que vimos en la farmacia, lo que quiere decir que todas las historias pasaron en un mismo tiempo. Ok, entiendo. Continuamos. Al estar limpiando la casa encuentra una habitación demasiado sucia, donde podemos ver un cuadro en el que aparece él y dos amigos más. Después llega su amigo, quien se molesta por limpiar aquella habitación. Por todo eso decide irse de allí. Al estar saliendo empiezan a suceder cosas extrañas. Se abre la puerta donde estaba el cuadro, pero sigue como si nunca lo hubiesen limpiado. Asimismo asoma el pana, quien resultó ser un espíritu chocarrero. Le dice que no se vaya y que se quede con él. Al terminar el relato, Jim pregunta al administrador sobre la iglesia y que si aquella localidad fue construida por ocultistas, a lo que el administrador plantea que si quiere comprobarlo por él mismo. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Por otra parte, su novia, preocupada al escuchar los cassettes y todo lo que decían ahí, va a buscarlo y tratar de sacarlo de ahí. De vuelta en el edificio, Jim accede a la propuesta de ir a una de las habitaciones. Al estar yendo se topa con este sujeto que actúa de manera extraña. Otra vez empiezan a suceder cosas paranormales, pero logra llegar a uno de los pisos. Asustado, observa que el mismo sujeto lo persigue. Entra en un casillero, el fantasmín descubre dónde está, pero no le hace nada. El mijo logra llegar al cuarto donde le envió el administrador, y adentro vemos que encuentra un cassette donde se menciona que si llegó allí es porque realmente quiere saber la verdad. Es ahí cuando sabemos que sí existió un culto en aquel edificio, todo eso contado por el administrador, ya que cuando el ruco entró por primera vez al edificio con su hermano para robar una caja fuerte, encontraron un cadáver en el cual se menciona que él fue el jefe de aquellos ocultistas. Al meter la mano en la boca del difunto encuentran una llave que abre un armario donde está el botín. Asimismo, su hermano está muy asustado ya que pudo ver una silueta dentro del armario. Al estar festejando su triunfo de haber encontrado full cash, el admin desaparece, pero el otro mijo trata de salir con todo el billullo, pero vemos que el cadáver está de pie. Entonces pasa esto. Trata de escapar y huir en el auto. Luego llega su brother y lo sorprende. Se sube al auto, pero resultó ser el cadáver en modo zombie. Y entonces el mijo muere. Fin. De vuelta en la habitación, Jin es sorprendido por el fantasma modo zombie, quedando así atrapado en el edificio maldito. El administrador resultó ser aquel fantasma que podía cambiar de forma. Con eso vemos que ahora tiene un nuevo cuerpo, o sea la del mijo. De esa forma abandona al Wambra y no sabemos más de él. Su novia llega sin darse cuenta que él ya no es su novio. Like y comenta. Hasta la vista, baby.